Muy buenas familia, amantes de la vida fitness, ¿qué tal? Bueno, promesas son promesas. Hace unos días he posteado que iba a subir una clase en donde les iba a enseñar a cuantificar macros. Entonces estamos hablando de una clase de nutrición deportiva súper cortita, súper práctica, que pues estoy seguro que al final del día te va a servir de mucho, ya sea para realizar un superávit calórico, un déficit calórico o mantener un balance energético cuando ya has conseguido el físico que deseas y simplemente quieres mantenerlo, pues sí que hay que mantener cierta neutralidad en la ingesta de macros. Así que pues bueno, eso lo vamos a aprender el día de hoy. Estoy seguro 100% que esto te va a ser de mucha utilidad. Evidentemente no te va a convertir en un nutriólogo, ni siquiera yo lo soy. Tengo formación sobre esto, sé hacerlo, pero pues bueno, como tal, la carrera es diferente, hay que tener un conocimiento bastante amplio. Yo no me puedo decir un nutriólogo porque realmente no lo soy. Mi formación no está orientado hacia allá, hacia ese camino. Pero pues bueno, sí que es cierto que hay pequeñas cositas que podemos aprender en el día a día. Y el día de hoy te voy a mostrar algo de lo que me ha ayudado bastante. Así que pues bueno, la clase la he llamado Crea tu propia dieta. Evidentemente, como ya mencioné, vamos a poder cuantificar macros y saber la ingesta de estos mismos para ya sea el objetivo que tengamos. Pues bueno, comenzamos. Y primero, quiero recalcar, es importante que aprendamos a diferenciar dieta con plan alimenticio. Existe a nivel cerebral cierta restricción al momento de escuchar la palabra dieta. Dieta lo podemos entender como algo negativo y eso a nivel cognitivo pues ya nos está generando cierta restricción y el que podamos fallar con nuestro plan alimenticio. Así que es importante no llamarlo dieta. Dieta lo entendemos como algo negativo, algo malo. Entonces, como menciono, desde ese punto tenemos una contra con nosotros y probablemente que fallamos. Entonces, pues bueno, yo opto por llamarlo plan alimenticio. Plan alimenticio yo lo entiendo como un camino a seguir en cuanto a alimentación para conseguir un objetivo de manera saludable. Entonces, a mí me gusta diferenciarlo, aprender estos conceptos y no llamarlo dieta porque actualmente todo el mundo lo conoce como, voy a llevar una dieta para ganar masa muscular, para perder grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, plan alimenticio para mí es una manera de comenzar este objetivo para tener éxito al mediano o a largo plazo. Así que pues bueno, es importante que conozcamos eso. Bien, antes de entrar en materia, que estoy seguro que todos lo quieren y voy a tratar de hacer esta clase lo más corta posible, porque evidentemente habrá personas que no tengan la disponibilidad del tiempo. Calculo que nos tomará entre 40 a 50 minutos. Así que pues bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero sin saltarme puntos importantes. Así que pues bueno, primero hay que entender 4 conceptos primordiales de la nutrición deportiva. Bien, primero tenemos el balance energético, que sería aquella cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo para realizar sus funciones metabólicas y las actividades diarias. ¿Cómo obtenemos esta energía? Mediante los alimentos, los macros que consumimos en el día a día. Tenemos el primer concepto, balance energético. El segundo sería el de superávit calórico, también es importante entenderlo, que sería realizar una ingesta de energía mayor a la que realizamos habitualmente y mayor a la que nuestro cuerpo necesita para cumplir sus procesos metabólicos y actividades diarias. Cuando tenemos este excedente de energía, vamos a comenzar a aumentar masa muscular. Aquí es importante la distribución de macronutrientes, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, tercer concepto, déficit calórico. El déficit calórico sería lo contrario a un superávit calórico, que sería realizar la ingesta menor de energía que la que necesita nuestro cuerpo para cumplir sus funciones metabólicas y sus actividades diarias. Cuando tenemos una ingesta menor de energía, nuestro cuerpo comienza a utilizar nuestra energía almacenada que conocemos como grasa y es cuando comenzamos a perder grasa. Así que es importante esto. Y finalmente tenemos el concepto de energía, que sería el combustible o la gasolina que necesita nuestro cuerpo para cumplir sus funciones metabólicas y poder realizar las actividades diarias. Si nuestro combustible, evidentemente, seríamos como un carro varado en la carretera. Así que, pues bueno, este sería el concepto de energía. Y la unidad de medida de la energía
en cuestión de nutrición son las kilocalorías. Y tenemos la abreviación KCAL. ¿Ok? Vale, continuamos. Paso número 1. Establecer el objetivo de la dieta. Bueno, en este caso quedamos que lo vamos a llamar plan alimenticio. Establecer el objetivo del plan alimenticio. ¿Por qué quiero llevar un plan alimenticio? Para perder grasa, para pérdida de masa grasa o perder grasa es lo mismo, ganancia de masa muscular, para mejorar el rendimiento deportivo, simplemente porque quiero tener una alimentación saludable. ¿Con qué finalidad lo estoy haciendo? Hay que establecer primero el objetivo del plan alimenticio para posteriormente pasar al segundo punto, que sería el tiempo para conseguir mi objetivo. Evidentemente, si queremos hacerlo más rápido y no tenemos gran cantidad de tiempo, el plan alimenticio va a ser un poquito más restrictivo. Y si tenemos mucho tiempo, podemos darle mayor flexibilidad. Podemos jugar un poquito más con el consumo de macronutrientes. Consejo. No querer hacerlo rápido. Para mí es mejor tomarte tu tiempo, disfrutar del proceso, comenzar a ver esos cambios paulatinos y no querer hacerlo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente, como dice aquí, tendremos que tener un plan alimenticio restrictivo y en muchas ocasiones esto puede ser tedioso y podemos tener ciertos problemas para cumplirlo a la perfección. Y en el peor de los casos, pues evidentemente podemos fallar en el intento, dejarlo de lado y nos quedaríamos a mitad de objetivo. Entonces, tenemos más tiempo, podemos darle mayor flexibilidad. Por ponerte un ejemplo, podemos 6 días cumplir con ese plan alimenticio y en el séptimo día pues jugar un poquito más con esa ingesta de calorías, disfrutar, no sé, de algo que nos guste mucho. O por ejemplo, si salimos con los amigos, no necesariamente estar al 100% en un plan alimenticio, porque evidentemente incluso puede ser juzgado. Así que pues bueno, ese sería el consejo que puedo darte. Bien, nos quedamos en el cálculo de la ingesta energética. Tuve que hacer una pequeña pausa, una disculpa. Bueno, tenemos 3 fórmulas que serían las más utilizadas para el cálculo de la ingesta energética. Tenemos la fórmula de Harris-Benedict. Esta es muy común en personas que no entrenan. Personalmente no me gusta utilizarla porque no es muy precisa. En ocasiones suele o quitarte macros o añadirte macros, entonces pues perdemos digamos esa precisión y pues evidentemente no es lo que buscamos. Fórmula de Mafflin-St. Jeor. Esta es la más precisa, pero bueno, a nivel deportivo se utiliza la ecuación de Cunningham, es la que vamos a trabajar el día de hoy. Es bastante sencilla de trabajar, lo vas a ver a continuación, pero esta es la que se utiliza en el ámbito deportivo. Si practicamos alguna actividad deportiva, inclusive ir al gimnasio, ya somos deportistas, así que vamos a utilizar la ecuación de Cunningham. Bien, pasamos al cuarto punto, en donde ya vamos a trabajar sobre la ecuación de Cunningham y vamos a comenzar calculando el metabolismo basal para sustituir estos datos en la fórmula y al final obtener el consumo de ingesta calórica dependiendo de factores como nuestra edad, el peso, estatura, etc. ¿Ok? Primer paso, metabolismo basal, que lo vamos a conocer con las siglas MB. Y bueno, aquí vamos a conocer el porcentaje de grasa corporal de la persona. Para ello tenemos que realizar un estudio antropométrico o inclusive hay páginas en internet en donde metes ciertos datos, por ejemplo la circunferencia de tu cadera, de tu cintura, de tu cuello, de tus brazos y te estima. No son muy precisas, pero puede ahorrarte tiempo, puede ahorrarte dinero porque estudio antropométrico evidentemente te va a costar un poquito de pasta. Puede ahorrarte tiempo, no es muy precisa, pero no está tan alejada de lo que es la realidad. Así que, y yo de hecho las manejo así. Así que pues bueno, primero conocemos el porcentaje de grasa corporal de la persona. Ya sea que realicemos un estudio antropométrico o metamos los datos a internet y nos arroje la cantidad que se aproxima a nuestro porcentaje de grasa. Bien. Después tenemos el concepto de masa libre de grasa. Tenemos que cuantificarlo para poder sustituirlo en la fórmula. La masa libre de grasa
va a ser igual al peso menos la masa grasa. Ok, entonces vamos a tener el porcentaje de grasa corporal. Evidentemente, como ya mencioné, mediante un estudio antropométrico, metiendo los datos a internet, nos va a arrojar cierto porcentaje. Vamos a tomar nuestro peso y a nuestro peso le vamos a restar esa masa grasa y obtenemos la masa libre de grasa. Aquí tenemos un ejemplo. Un individuo de 64 kilos que nos ha arrojado que tiene un 16% de grasa corporal. Entonces, la masa libre de grasa, que la abreviamos con las siglas MLB, nos da 64 menos 16, sustituyendo los valores, y la masa libre de grasa es de 48. Entonces, tenemos estos datos. Hay que irlos recordando para poder trabajar en la fórmula. Bien, aquí tenemos la fórmula ya para cuantificar el metabolismo basal, que sería el cuarto punto. Y sustituimos entonces, tenemos el primer valor 500 más 22, que sería el valor que se le añade a los deportistas, por la masa libre de grasa. Entonces tenemos 500 más, hacemos la operación de 22 por 48, que fue la masa libre de grasa, y tenemos que realizar primero la multiplicación, 22 por 48. Esta es la jerarquía de las operaciones, así que es importante conocer los pasos para poder trabajar sobre esta fórmula. Entonces, primero realizamos la multiplicación, que se encuentra entre paréntesis, y volvemos a sustituir. 500 más 1056, que es el resultado de la multiplicación anterior, y finalmente solamente realizamos la suma y tenemos el metabolismo basal, que sería de 1556. Ahí tenemos un dato, ¿ok? Importante recordarlos para seguir trabajando sobre la ecuación de Cunningham. Bien. El paso número 5 sería la actividad física general, que lo vamos a conocer con las siglas AFG, y lo conocemos como el NEAT. El NEAT va a ser aquella medida que nos permite valorar si una persona o es muy sedentaria o es una persona muy activa. Y se va a valorar con los pasos que da una persona al día. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo de oficina, pues evidentemente no va a dar muchos pasos al día. Se trataría de una persona sedentaria. Y por ejemplo, si estamos hablando de un bombero, sería una persona que pues está activa en su día a día, infinidad de pasos en el día. Entonces estaríamos hablando de una persona muy activa. Entonces, tenemos el factor 1.2 como factor mínimo, tenemos el factor 1.6 como factor máximo. En el factor 1.2 estaríamos hablando de una persona muy sedentaria y es aquella persona que da 5000 pasos por día aproximadamente o menos, ¿ok? Ese sería el valor mínimo. Factor 1.6, estamos hablando de una persona muy activa y serían 15000 pasos al día o inclusive más. ¿Ok? Entonces tenemos que movernos en esos intervalos y dependiendo de los pasos que demos al día, determinaremos si puede ser 1.3, 1.4, 1.5 o 1.6. Y esto variaría más o menos con 2500 pasos. Por ejemplo, si es una persona que da 7500 pasos, ya sería un valor 1.3. Podemos trabajarlo de esa forma. Bien. ¿Cómo podemos cuantificar o conocer los pasos que damos en nuestro día a día? Existen apps móviles e incluso relojes inteligentes, ya se maneja mucho eso, que te puede cuantificar la cantidad de pasos que das en tu día a día. Entonces, por ejemplo, puedes cuantificar esto, no sé, con los 5 días a la semana que tienes más activos, lunes a viernes, en donde realizas la mayor cantidad de actividades en tu día a día. Puedes tomar esos datos, después puedes sacar una media y puedes obtener la cantidad de pasos que das a la semana. Se me ocurre que puedes hacer eso, ¿ok? Pero probablemente tus rutinas son, valga la redundancia, muy rutinarias y entonces no va a variar mucho. Pero si eres una persona que hoy hace una actividad, hoy hace otra, entonces sí te aconsejaría tomar el promedio de varios días, los datos de varios días y después sacar la media. Es bastante sencillo, simplemente sumamos eso, lo dividimos entre el número de días que hemos cuantificado los datos y pues ya tenemos la media. Es bastante sencillo. Bien, entonces, para obtener la actividad física general, que sería el siguiente valor, vamos a multiplicar el metabolismo basal por el NEAT que hayamos estimado.
Entonces, anteriormente teníamos un metabolismo basal de 1556 y por ponerte un ejemplo, un NEAT de 1.4 nos daría un valor de 2178.4. Esa sería nuestra actividad física general. Entonces, ahí tenemos el siguiente valor. Bien, ahora vamos al valor de actividad física específica, una actividad deportiva. Lo vamos a ubicar con las siglas AFG. NEAT. Perdón, aquí hay un pequeño error. Tenemos el NEAT, que sería la actividad física general, y la actividad física específica es el MIT. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí también otro pequeño error. Se conoce como los METs. ¿Ok? Es la unidad que nos va a permitir calcular el gasto de energía de cada actividad específica. Por ponerte un ejemplo, si eres una persona que realiza fútbol, soccer, tendrás cierto MET, y si eres una persona que realiza actividad física en el gimnasio, tendrás otro MET, ¿ok? Son diferentes. Va a depender de la actividad física que realicemos y del tiempo que realicemos esa actividad física. Hay páginas en internet que te hablan acerca de los METs, de qué MET tiene determinada actividad deportiva, pero aquí tengo otro regalo para ti. En próximos días subiré un PDF con las actividades deportivas más comunes con su MET para que solamente sustituyan el valor en la fórmula. Va a ser un regalo, solo que quiero que me den unos días porque pues bueno, promesas son promesas, la clase la tienes ya, la estoy grabando, pero la tendrás en el momento en el que lo publique a través de Telegram y que se suba a YouTube. Pero bueno, voy a regalarte ese documento, también lo estaré subiendo a Telegram y pues bueno, a mí me ahorra tiempo, me va a servir para poder cuantificar posteriormente algún plan alimenticio que me soliciten, pero a ti también te va a servir para no estar en la búsqueda de internet y entrando a páginas que probablemente la información sea de procedencia dudosa, porque suele pasar. Así que pues bueno, va a ser un regalo que te voy a hacer personalmente. Solo quiero que me des unos 2 o 3 días aproximadamente, lo estaré subiendo. O inclusive uno, no sé cuánto tiempo me tome. Me daré el tiempo y lo tendrás ahí, ¿ok? Así que pues bueno. Fórmula. Ahora pasamos al siguiente punto. Vamos a tener el MET por el peso en kilogramos por el tiempo que realicemos esa actividad deportiva, el cual lo vamos a estimar en horas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la actividad física del gimnasio. Yo sé que tiene un MET de 6. Esto no es ficticio. La actividad en el gimnasio tiene un MET de 6. Entonces, lo vamos a meter ahí. Tenemos MET de 6. Con la persona que pesa 64 kilos, como lo habíamos visto al principio, y realiza entrenamiento en el gimnasio de 2 horas. Entonces ahí tenemos el valor de 2. Entonces la AFG, actividad física específica, sería de 768. Tenemos el siguiente valor. Bien, finalmente llegamos al punto del gasto energético total, que lo vamos a conocer con las siglas GET. Y el GET lo vamos a obtener sumando la actividad física general con la actividad física específica, ¿ok? Actividad física general, que es lo que vimos, el gasto que tenemos en el día a día, cuantificando los pasos, y el AFE, actividad física específica, que fue lo anterior, ¿ok? Entonces el GET, tenemos la actividad física específica. Teníamos el valor hasta ese punto de 2178.4 más el gasto energético de la actividad física específica, que nos salió un valor de 768. Tenemos un valor de 2946.4 kilocalorías y lo redondeamos, nos daría un valor de 2946 kilocalorías. ¿Ok? Ese sería el gasto energético total. Ok, es importante tener en cuenta los días de entrenamiento contra los días de reposo. ¿Por qué? Porque los días que realizamos entrenamiento, nuestro gasto energético es mucho más grande
Pero no todas las personas entrenan todos los días. Si eres una persona que entrena los 7 días de la semana, entonces no tienes que tomar en cuenta esto. Pero si eres una persona que hay días que entrenas y hay días que tienes reposo, entonces hay que tomar eso en cuenta en el cálculo de macros. Em, por ejemplo, teníamos el valor anterior de GET, de gasto energético total, de 2.946 kilocalorías. En el día de entrenamiento gastamos ese total de calorías, pero en el día normal solamente gastamos las 2.178.4 kilocalorías, que sería el punto en el que no realizamos actividad física. Entonces, en esos días en donde no realizamos actividad física tendremos que tener en cuenta, 2.178.4 kilocalorías. ¿Ok? Entonces tendríamos que trabajar sobre ese valor. Ok, pasamos al punto número 8, que sería el efecto termogénico de los alimentos. Lo vamos a ubicar con las siglas ETA. Yo no te recomendaría incluirlo, pero es importante que lo conozcas. Si algún día alguien te pregunta y tú haces mención de que tomaste una clase para cuantificar los macros, que sepas de qué se trata. Pero bueno, el efecto termogénico de los alimentos sería aquella energía que utiliza nuestro cuerpo para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Hay nutriólogos que lo toman en cuenta y lo añaden al plan alimenticio para ser un poco más precisos, pero como te menciono, yo no te recomiendo incluirlo porque para mí entraría en el gasto energético que realizamos con la actividad física general. ¿Ok? Entonces, la fórmula para cuantificar esto sería GET por 0.1. Entonces, tenemos el gasto energético total que teníamos, que nos había dado 2.946. Eso lo multiplicamos por 0.1, nos daría 294.6 kilocalorías más. Entonces se la sumaríamos al gasto energético total y nos daría un total de 3.240.6 kilocalorías. Redondeando nos daría 3.241. Aquí hay un error. Serían 3.241 kilocalorías totales. Entonces tendrías que consumir mucho más. Como te digo, no te recomiendo incluirlo, pero sí que es importante que lo conozcas. Bien, pasamos a otro punto importante. Vamos a la adaptación de la ingesta energética. Para pérdida de grasa, el déficit que se recomienda debe ser del 20 al 25% de la energía total. Ok, ya realizamos la ecuación de Cunningham, trabajamos sobre ella y al final obtuvimos un valor de 2.946. Si no tomamos en cuenta el efecto termogénico de los alimentos, que es lo que yo te recomiendo, entonces vamos a tener ese valor final. Y ahora sí, vamos a trabajar sobre qué es lo que queremos realizar. Pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, etc. Ok, entonces para pérdida de grasa, el déficit va a ser de entre el 20 y 25% de esa energía total, de ese resultado anterior. No te recomendaría subirlo, como te digo. A mí me gustaría que tú disfrutaras del proceso, que lo hagas de la manera más saludable, que no te generes tanta restricción, así que manejar un intervalo que sea del 20 al 25% es una buena opción para no restringir tanto tu alimentación. Para mejorar el rendimiento, ser mucho más explosivos en los entrenamientos, dependiendo de la actividad física que realices y de lo demandante que esta pueda ser. Podemos aumentar la ingesta de kilocalorías entre 100 y 200 kilocalorías. Ok, para ganar masa muscular se recomienda ingerir entre 300 y 500 kilocalorías más de la energía total. Yo no te recomendaría exceder las 500 kilocalorías porque si de por sí cuando vamos a realizar un superávit calórico vamos a tener esa sensación de pesadez, de sentirnos todo el tiempo llenos, en lo que el cuerpo se adapta a este nuevo proceso. Añadirle todavía una ingesta mucho más grande, créeme que no la vas a pasar bien. Incluso vas a perder eficiencia en los entrenamientos por esa misma pesadez que vas a sentir. Entonces yo te recomendaría moverte entre este intervalo de 300 a 500 kilocalorías, que sería lo recomendable. Bien, ahora pasamos al apartado de macronutrientes. Creo que todos los conocemos, los carbohidratos, proteínas y grasas. Pero bueno,
Ok, comenzamos. Tenemos los hidratos de carbono, o que conocemos comúnmente como carbohidratos. Importante que sepas que 1 gramo de carbohidrato van a ser 4 calorías aprox. En cuestión de proteínas, 1 gramo de proteína serían 4 kilocalorías. Y si hablamos de grasas o lípidos, 1 gramo sería 9 kilocalorías. Ahora entiendes por qué tienes que cuidar mucho tu ingesta de grasas. Bien, ahora vamos a centrarnos en el punto de pérdida de grasa. Vamos primero al apartado de proteínas. El consumo de proteínas, aquí tenemos este ejemplo, que sería de 2.3 a 3.1 gramos sobre kilogramo de masa libre de grasa. Este va a ser el consumo de proteína cuando nos encontramos en un proceso de pérdida de grasa. O podemos cuantificarlo con el siguiente valor, que sería de 1.8 a 2.7 gramos sobre kilogramo de peso. O sea que podemos jugar directamente sobre la masa libre de grasa o hacerlo directamente sobre el peso total que tenemos. Grasa. ¿Cómo sería el consumo de grasa en pérdida de grasa? De 0.7 a 1.1 gramos sobre kilogramo de peso sería el consumo de grasas. Y pasamos al apartado de hidratos de carbono o carbohidratos, que sería de 1 a 3 gramos sobre kilogramo de peso. En esta ocasión yo te recomendaría que tu ingesta de proteína no sea menor a la ingesta de carbohidratos. Por ejemplo, si vas a ingerir 3 gramos de hidratos de carbono o carbohidratos, que tu ingesta de proteína también sea de 3 gramos, ¿ok? Incluso si es un poquito mayor, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un déficit calórico para perder grasa y no realizamos actividad física, suele irse el músculo. Por eso es importante que cuando realizamos un proceso de pérdida de grasa, acompañemos ese plan alimenticio con actividad física, en específico entrenamiento de fuerza, con la finalidad de conservar la mayor cantidad de masa muscular y que evidentemente pues quede músculo al final del proceso. Pero para ello tenemos que mantener la ingesta proteica elevada, si no podemos perder músculo y pues no va a salir un buen resultado después de este proceso. Así que pues bueno, un consejo personal, que la ingesta de proteína al menos sea igual que la ingesta de hidratos de carbono. Normalmente en la comida típica o en el platillo típico de las mesas suele verse mucho más el consumo de hidratos de carbono, mucho menor el de proteína y todavía menor el de grasas. Que bueno, en algunas ocasiones es mucho más grande el de grasas. Pero bueno, normalmente siempre consumimos mucho más hidratos de carbono que proteína. Entonces, cuidemos mucho este aspecto. Bien, pasamos ahora al aumento de masa muscular. Tenemos el consumo de proteína, que sería de 1.8 gramos sobre kilogramo de peso. Esto es para aumento de masa muscular. Tenemos la grasa. ¿Cómo sería el consumo de grasa? Podemos jugar en este intervalo de 0.9 a 1.5 gramos sobre kilogramo de peso. Y pasamos al punto de hidratos de carbono, carbohidratos, que sería de 4 a 7 gramos sobre kilogramo de peso. ¿Ok? Entonces es importante que sepas que mientras mayor cantidad de masa muscular, tu gasto energético es mayor. Evidentemente, eres mucho más grande, tienes mucho más volumen, tiene que incrementarse el gasto energético. Bien. Para mejorar el rendimiento deportivo, eso lo vimos al inicio. Entonces, si vamos a realizar entrenamiento de fuerza, nuestro consumo puede ser el siguiente. De proteína, podemos movernos en un intervalo de 1.8 a 3 gramos sobre kilogramo de peso. De hidratos de carbono, podemos jugar en este intervalo de 2.5 a 3 gramos sobre kilogramo de peso. Y de grasa, de 0.9 a 1.5 gramos sobre kilogramo de peso. Podemos jugar con estos intervalos. Si realizamos entrenamiento de resistencia y queremos incrementar el rendimiento deportivo, podemos jugar de la siguiente forma. En el consumo de proteínas, movernos en intervalos de 1.8 a 2 gramos sobre kilogramo de peso. De hidratos de carbono, entre 5 y 7 gramos sobre kilogramo de peso. Y en nuestro consumo de grasas podemos jugar en este intervalo de 0.9 a 1.5 gramos sobre kilogramo de peso. Esto sería para mejorar el rendimiento deportivo.
Y en el punto de para tener una alimentación saludable, a mí no me interesa aumentar masa muscular, a mí no me interesa perder grasa, yo simplemente quiero tener una alimentación saludable y ya está. Es respetable y creo que al menos si nos realizamos actividad física deberíamos de tener en cuenta esto. Pero bueno, para tener una alimentación saludable, el consumo de grasa puede ir de 0.8 a 1 gramos sobre kilogramo de peso. De hidratos de carbono de 2.5 a 4 gramos sobre kilogramo de peso y de proteína de 1.4 a 2 gramos sobre kilogramo de peso. Esto es para tener una alimentación saludable, no tener excedentes de grasa y evidentemente tener cierta cantidad de masa muscular. ¿Cómo saber qué comer? Tenemos para ello la guía del plato canadiense. Podemos tomarla como referencia para saber qué podemos consumir en hidratos de carbono, qué podemos consumir en proteína, que contenga todos los aminoácidos esenciales, y qué podemos consumir en grasas, grasas saludables, ¿ok? Porque hay grasas saludables, grasas no saludables, y es importante saber qué tipo de grasas. Por ejemplo, la grasa que encontramos en la nuez y en las almendras es grasa saludable, pero la grasa que podemos ubicarla como grasas trans, que podemos encontrar en una hamburguesa o en un hot dog, pues no es saludable. Así que la guía del plato canadiense puedes tomarla como referencia para partir de este punto y saber qué alimentos puedes ingerir. Bien, el reparto de comidas es importante. Va a depender del número de comidas que podamos realizar a lo largo del día. Y pues bueno, por ejemplo, si estás en un proceso de ganancia de masa muscular y tienes que consumir gran cantidad de kilocalorías en el día, pues evidentemente puedes tratarlo de distribuir entre 5 y 6 comidas por día. Pero si estás realizando un déficit de energía y tu consumo no debe ser tan alto, puedes simplemente realizar 3 comidas al día. Así que el reparto de comidas también es importante para, por ejemplo, si estás aumentando masa muscular, no hacer 3 comidas súper pesadas que probablemente ni las vas a completar. Y como consejo, debemos de aumentar el consumo de hidratos de carbono antes de entrenar para tener más energía. Bien, los carbohidratos nos van a aportar energía de uso rápido, energía que utilizamos en el instante para realizar cualquier tipo de actividad física. Entonces, si previo al entrenamiento incrementamos un poquito nuestro consumo de hidratos de carbono, vamos a tener mayor cantidad de energía de uso rápido para tener un rendimiento mucho más elevado. Así que eso es como tip. Bien, ¿cómo puedo saber cuánto me aporta cada alimento? Para eso existen aplicaciones móviles, yo suelo utilizarlas. Tenemos Fat Secret, que es la que yo utilizo. MyFitnessPal es bastante buena, he escuchado de ella, también pues, puedes considerarla. Pero bueno, lo que haces es que metes, por ejemplo, algún alimento en cierta cantidad y te va a arrojar todo lo que tienes que saber sobre ese alimento. La cantidad de hidratos de carbono que te aporta, de proteína y de grasa. Es bastante útil y esto puedes utilizarlo para cuantificarlo y pues tener un dato más preciso de tu plan alimenticio. Entonces, vamos a meter la cantidad de alimentos en sus porcentajes a las aplicaciones móviles y nos va a arrojar esos datos para saber si al final del día hemos cumplido con ese gasto energético total. Y bueno, pensé que me iba a tomar más de 40 minutos, pero afortunadamente no ha sido así. Creo que he sido bastante explícito. Lo he hecho sencillo, no me ha tomado mucho tiempo. Te he dado todo lo que tienes que saber. Hemos trabajado sobre la ecuación de Cunningham. Creo que he sido bastante explícito. Creo que no te he revuelto. Espero que puedas sacarle el máximo partido. También ya vimos los pasos para ganancia de masa muscular, fuerza, resistencia, pérdida de grasa, simplemente para tener una alimentación saludable. Esto te va a servir y pues bueno, espero que de todo corazón que puedas ponerlo en práctica. Te prometí el ebook de los METs. Voy a tomarme el tiempo en un ratito que tenga libre para trabajar sobre ello y espero que en máximo 3 días lo tengas en Telegram para que puedas trabajar sobre los METs y puedas desarrollar de manera eficiente la ecuación de Cunningham. Así que me despido, espero que esta clase te haya parecido súper interesante, que puedas sacarle hasta el último granito de arena a esto y pues ya está. Para mí es un
un gran orgullo que estés aquí conmigo en Telegram. Estaré subiendo información muy potente como esta pequeña clase. Ya se me ocurrirá después qué les puedo aportar. Pero bueno, mencionarte que estaré subiendo cosas muy potentes a Telegram y que se vienen muchas sorpresas. Así que pues bueno, te deseo un día de lo más genial y nos vemos en la siguiente.